Muy buenas noches, amantes del horror. Sean bienvenidos una vez más. Yo soy Lord Deimos. Si estás aquí es porque buscas la esencia del miedo. El día de hoy traigo para ustedes una historia de un amigo que desea mantenerse anónimo, a quien identificaremos con el seudónimo Seo Roldim, dadas las implicaciones políticas y las desapariciones que suscitan el tema que hoy vamos a abordar. Sin embargo, cediendo los derechos a Colectivo Paranoia para contar esta historia que se basa en el reportaje de Anabel Hernández, La verdadera noche de Iguala y los 43 de Ayotzinapa. Pese a que la que presentamos hoy es una historia ficticia, cualquier semejanza con la realidad no es mera coincidencia. Los créditos de la música son a cargo de Muji y los puedes encontrar en la descripción del video. Entre la tierra y el infierno. Mi vida se ha resquebrajado. Desde hace un tiempo ya la vivo día a día sabiéndome una carcasa vacía, movida únicamente por la inercia de la permanencia. Muchas veces deambulando por la calle sin ningún motivo real, pero en realidad que debiera tener un motivo para vivir estos días vacíos, estos días fríos, estos días de soledad. El motivo sería la venganza, si acaso es que realmente quisiera buscarlo. Yo realmente no sé cómo es que debieran de catalogarme, no sé bajo qué concepto denominarme actualmente, pues vivo mis días trazando el papel que desempeño a través de la pérdida. Sin embargo, al ser dicha pérdida lo que impulsa de una forma vacua a seguir estos pasos en el suelo, a seguir consumiendo aliento para rellenar mis tripas con aquello que me da sustento, a ocupar un espacio en el tiempo o consumir el oxígeno en derredor nuestro. Porque mi estatus de pérdida escapa a la comprensión de lo que soy más allá de un pobre diablo. Si uno llega a perder por medio de la muerte a su esposa, se vuelve por concepto viudo. Si uno pierde a sus padres en una edad en la que difícilmente se puede valer por sí mismo, propiamente es que uno se transforma en huérfano. Si uno acaso rompe su relación marital y pierde eso mismo por traiciones, maltratos o hartazgo, es entonces que uno se vuelve un divorciado, o incluso para quienes rehuyen la tramitología de la asquerosa burocracia, uno se transforma de forma más coloquial en una persona separada. Tras cierta edad incluso, es normal que los padres mueran. No somos eternos y la sucesión de las cosas por el tiempo, de forma natural, es algo que se acepta, incluso frente a enfermedades prolongadas. Es que se toma como un bálsamo que cubre las heridas y cicatrices dejadas por la resistencia que uno tiene a esos momentos en los que uno tiene que lidiar con la decadencia del organismo de las personas a las que se quiere. Yo, sin embargo, escapo conceptualización alguna, puesto que mi hijo ha muerto. ¿Cómo se le puede nombrar a un padre que ha perdido un hijo, sea menor de edad o no? ¿Existe acaso alguna definición más adecuada que la de pobre diablo? Vivo, si es que aún se puede decir que lo hago, en un lugar extraño, un lugar atípico que ha sido olvidado por el Dios cristiano, aquel que dicen que es todo bondad, aquel en el que solía creer y a quien rezaba todos los días de mi vida hasta que llegó el caótico sinsentido que destruyó todo aquello que podría yo llamar vida. Vivo en un punto entre la tierra y el infierno, donde el demonio ha abierto sus fauces para volcar su maldad. El tiempo se ha vuelto confuso para mí, y donde volteo observo la podredumbre de esta maldad. Hoy en día me es difícil distinguir entre seres humanos y demonios que han cruzado desde este infierno que se encuentra tan cerca de mi tierra. Los veo deambulando por las calles, usan las pieles de humanos y se visten con prendas lujosas, se infiltran en la política y la policía, comandan ejércitos, gobiernan el país. Buscan subyugar a todo aquel que se atreve a tener una voz, a querer prestar fuerzas a las causas que apoyan a aquellos que aún se enorgullecen de ser humanos,
mientras procuran esclavizar al resto que no se levanta para reclamar con jornadas en empresas que comen el tiempo de las personas que trabajan para ellos, lavando las mentes de las personas por medio de programas estúpidos de televisión que fomentan dejar de pensar, fomentan desconectarse mirando estupideces como si fueran un bálsamo frente al látigo del patrón. A quienes no observan la televisión les adoctrinan por medio de sus esbirros más crueles, mismos que intentan enseñar el buen vivir a los esclavos con sonrisas y palabras dulces, enseñándoles a besar la mano de quien les golpea, a hacer malabares por unas monedas o unas migajas que nunca llenan las barrigas hambrientas, pero mitigan el dolor, haciendo creer que no se debe ir en contra de su orden impuesto. Lo hacen disfrazados de maestros y de curas para dictar lo que es bueno, así como lo que supuestamente sucede en este país de nadie. Mientras tanto, por las calles la hambruna nos ha empujado a depredarnos los unos a los otros, arrancando de las manos más famélicas los panes y las monedas, como si quisiera la gente ser como esos demonios, pues han observado que solo a través de su maldad es que consiguen mitigar el hambre y entrar en esa rueda infinita en la que nos tienen esclavizados por medio de innumerables propagandas encontradas en cada esquina de cualquier panorama, con mensajes que se reducen únicamente a consumir, obedecer e idiotizarse. A veces la gente que piensa se levanta y les cuestiona, les mira a la cara y vocifera sus cuitas mientras les escupe al saber lo injusto que es la forma en la que nos consumen para su beneficio. Es entonces que aquellos que han sido designados para cargar contra los que se rehúsan a aceptar su dominio se muestran, revelando sus verdaderos rostros al retirar sus máscaras, desgarrando sus pieles y mostrando a aquellos los cuernos que adornan sus cabezas, sus fauces llenas de dientes afilados y sus ojos inyectados en sangre, con iris tan negros como los de tiburones. Hace tiempo que están entre todos nosotros, aunque nunca nadie podría saber desde cuándo, pues usan pieles de humanos y saben cómo comportarse al grado de parecer educados y refinados, mientras siguen siendo bestias del infierno. Mi hijo, como yo, los vio a través de sus injusticias. Él era consciente de cómo éramos utilizados sin haber tenido el infortunio de haber visto al demonio a los ojos. Y era una de las voces que aún conservaban una sapiencia tal como para dar el sonido a las quejas de quienes aún sienten injustas sus acciones, pese a todo lo que intentan lavarnos el cerebro. Yo le creía, siempre lo hice, su madre no, pero yo sí. Yo nunca dudé de él porque en el fondo yo sabía que en aquellos tiempos en los que yo, como él ahora, apenas era un estudiante, sabía y había visto que la gente, esa gente en nuestro poder, en los programas de la televisión, los policías, los sacerdotes, los gobernadores, el presidente, todos ellos eran demonios. Se me habían abierto los ojos viendo primero la monstruosidad con la que nos utilizaban al observar a través de sus discursos, acciones y decisiones, observando cómo mi hijo, la injusticia de cómo es que para ellos el resto de la gente era utilizada para su beneficio. Yo, como mi hijo, había sido una persona que, bullendo por dentro a causa de mi inconformidad, había ido a protestar junto con muchos como yo a un lugar que se supone había sido erigido para dar apertura al discurso y tolerancia, un lugar que en la antigüedad era una plaza común para 3 culturas, un lugar cerca del centro de aquella ciudad capital en la que vivía, que era usado por estudiantes universitarios como yo, como foro para dar apertura y discusión a todos los temas que nos afectaban a nosotros, que éramos, sin saberlo, el ganado de estos monstruos. Fue entonces que llegaron, venían muchos, demasiados, vestidos en trajes de militares con la única finalidad de aniquilarnos a nosotros, que solamente estudiábamos y cuestionábamos a la luz de la razón. Esa noche no existió ningún diálogo, pues de frente nos topamos con la muerte. Los testimonios dicen que a través de la metralla, bombas, tanques y pistolas. Sí, así fue al principio. Para guardar las apariencias. Pese a todo, ellos siempre quieren guardar las apariencias. Luego esa plaza de cultura se tiñó de rojo.
no solamente por las balas de los militares, sino por las fauces y las garras de las bestias al mostrar sus apariencias reales. Demonios cabalgando otros, de cuyas fauces salía fuego hirviente, casi como una especie de líquido que derretía y cocinaba todo aquello que tocase. Demonios que al alcanzar estudiantes como yo, hincaban las filosas hileras de dientes de sus fauces sobre cualquiera que sea la desafortunada parte del cuerpo de sus víctimas, atravesando con esos dientes piel, músculo, tendones y hueso por igual, para entonces engullir bocados de seres humanos ante mis estupefactos ojos. Arrancaban miembro a miembro de mis compañeros, mutilando a la vez la tranquilidad de la noche, con risotadas infernales que servían de acompañamiento a los gritos de sus víctimas. Corría mientras a cada lado veía cómo mis compañeros eran atravesados por la metralla. Mientras había explosiones por otros lados, logré observar como una bestia montada en una especie de felino cuya cara estaba descarnada ejecutaba un grupo de compañeros pisoteándoles a unos y devorando las entrañas de otros. Veía tanques que procuraban pasar sobre los desafortunados que hubieran tropezado en su huida mientras disparaban a otros tantos. Yo, hundido en la profundidad del pánico, corrí tan rápido como me era posible. Fui afortunado. Pude escapar a través del drenaje, huyendo con todas mis fuerzas lejos de esta cruenta masacre que continuaba posteriormente en el interior de los diferentes complejos de departamentos, cuyos dueños inocentemente daban albergue a quienes como yo procuraban escapar de una muerte a las garras de dichos demonios, que asesinaban no solamente a los estudiantes, sino también a todos aquellos que brindasen cualquier tipo de ayuda a los perseguidos, o bien hubiesen tenido la desdicha de observar su verdadera cara, la cara de horror de mis compañeros. Sus expresiones antes de morir todas me siguen a fecha de hoy. Habiendo sido tan afortunado o desafortunado como para poder guardar una memoria de tales atrocidades, huí de la ciudad, me mudé y regresé al pueblo de mi familia, donde procuré olvidarlo todo, huyendo lejos sin salir del país que aún amaba, y dar gracias por haber vuelto con vida a aquel pueblo de ese estado costero. Tanto tiempo pasó desde la noche de la masacre de los estudiantes, que creí que habían sido simplemente alucinaciones de lo más cruentas y monstruosas, una especie de mecanismo de defensa frente al horrible trauma que había sufrido para asociarlo a seres humanos déspotas y crueles, antes que a monstruos o demonios de espeluznantes vicisitudes. Hasta que me di cuenta que en verdad era así, que somos esclavos de estos seres, de estos demonios que gustan de la carne y de asesinar a la gente que reclama por el mínimo del trato humano. Que cómo es que volví a verlo. Mis pecados, mis vicios y mis idealismos pasaron como una herencia maldita a mi hijo, quien vivía una réplica de mi vida, mis pasos y mi senda para debatir y alzar la voz frente a las injusticias. Vivíamos en un pueblo cuyo nombre alude a un río de calabazas, en una lengua que se hablaba antes de las colonias, un lugar donde pensé que las garras que controlaban la atroz existencia del país difícilmente llegarían a tener su agarre en nuestros cuellos, pues procurábamos vivir una vida simple, mi esposa, mi único hijo y yo. Mi esposa apoyó por identificación y admiración a mí el que mi hijo siguiera mis pasos como un intelectual, aun cuando hoy en día labraba el campo buscando un bálsamo de olvido a través del trabajo duro, y así él procuró ir por la senda del profesor. Él estudiaba la formación para esto mismo en la escuela denominada como Escuela Normal de la región, y como yo había hecho, poco a poco se involucraba cada vez más en denunciar abiertamente las injusticias del horrible gobierno, primero que veía en derredor de su vida y luego en toda la nación. Debía haberle advertido. Lo intenté al principio, incluso recordando los peligros y las muertes que había presenciado en aquella plaza que simbolizaba la unión de las culturas antes que la muerte de los inocentes. Pero había pasado tanto tiempo ya que no podía evitar pensar que todas aquellas monstruosidades fueron llevadas a cabo por manos humanas, y así, ingenuamente,
Alenté a mi hijo a levantar la voz junto a muchos compañeros suyos. Aquella noche eran actos de insurrección juvenil que incluso inflamaban mi espíritu al entender y compartir la lucha de mi hijo. Él se quejaba celebrando el aniversario de la fatídica fecha en la que yo logré salvar la vida. Se quejaba en retrospectiva por mis compañeros que habían perdido la vida. Yo le alentaba y le decía junto con mi esposa el orgullo que nos causaba. Poco importa ahora cuando todo luce perdido, ¿cierto? ¿Qué sentido tiene una lucha oprimida, humillada y decapitada? Esa noche mi hijo estaba en un camión con sus compañeros. Todos ellos habían tomado por la fuerza varios de estos camiones de una reserva de una línea turística. Desde su teléfono me llamó. No lo esperaba, pues lo que hacían era algo que daba varios pasos fuera de la legalidad. Pero él tenía la confianza para hablarme en caso de cualquier problema o emergencia. Me llamó pues sintió que algo no andaba bien. Estaban siendo detenidos en un retén de policía y según parecía las cosas estaban escalando al punto que un enfrentamiento era probable. La fecha, el presentimiento de mi hijo, el retén. Nada de ello se sentía bien. Le dije inmediatamente que escapara por la ventana y huyera lejos de la calle. Él así lo hizo, manteniéndose en el teléfono mientras se intentaba escabullir, instando a algunos compañeros suyos a que hicieran lo mismo. A través del teléfono que se mantenía encendido es que escuché un alarido que heló mi sangre. No solamente por el hecho de ser un grito que es emitido con tal motivo, sino porque reconocí las tonalidades inhumanas de dicho sonido, encendiendo en mí la luz de aquel recuerdo con una claridad sobrecogedora. «Huye, mijo, no dejes que te atrapen, corre tan rápido como puedas», grité con desesperación mientras escuchaba nuevamente la horrenda cacofonía de las risas demoníacas, acompañadas con los gritos de dolor y disparos, solamente que esta vez no era un recuerdo a una pesadilla como pretendí querer pensar que solamente había pasado. «Papá, no son humanos, son monstruos, papá». Mordía fuertemente los dedos índice y medio de mi mano izquierda. Mientras le seguía escuchando al teléfono, mi hijo se había escondido y observaba desde los árboles procurando mantenerse alejado de las balas de los fusiles de los demonios. «¿Qué pasa, hijo? ¿Que no estás huyendo? ¡Sal de ahí ahora mismo!», le podía escuchar sollozando. Había dolor en su llanto. «Papá, me dispararon. Me dieron en la pierna. Me he ocultado tras un árbol, lejos de la luz. Sentí como si estuviera cayendo de súbito en una profunda fosa mientras me envolvía la ominosa sensación de perdición. Bajo esa sensación dejé escapar el aire en mis pulmones con sorpresa mientras mi hijo decía estas palabras, procurando mantener su voz baja por debajo de la conmoción. Las palabras me habían faltado mientras mi hijo comenzó a gritar nuevamente al teléfono. «¡No! ¡No pueden hacerle eso! ¡Monstruos! Le están arrancando la piel de la cara con sus fauces. ¡Déjenlo, hijos de puta! ¡No, hijo! ¡Huye con una chingada! ¡Huye!». Los alaridos se acercaban al momento que gritaba, en el momento en que los alaridos de las bestias sonaban justo como si estuvieran en la bocina del teléfono. Los gritos de mi hijo parecían taladrar mi cerebro mientras escuchaba a través del teléfono. Los gritos de dolor de mi hijo se transformaban en una horrenda agonía mientras escuchaba como si se destruyesen varias ramas de un árbol una y otra vez. Estaba ahora convencido. Era el sonido de cómo se estaban comiendo a mi hijo. Yo no podía contener mi llanto. Mi esposa, preocupada por los gritos, llegó a abrazarme aterrorizada, mientras me preguntaba qué me pasaba a gritos. Llorando a gritos, me comencé a desvanecer en sus brazos mientras a todo pulmón exclamaba: «¡Lo han matado! ¡Me mataron a mi hijo! ¡Hijos de puta!». Mi vida se ha resquebrajado desde ese momento. Mi esposa, al enterarse de todo, instó a que viajáramos a la ciudad capital, volcándonos los dos a las protestas por un tiempo. Yo estaba con ella en todo momento, más bien movido por una inercia malsana que me empujaba a sobrevivir ante la inútil proclama: «Vivos se los llevaron, vivos los queremos,
Sin embargo, las fuerzas de mi esposa flaquearon. Al final, terminó convenciéndose de lo que le decía yo y asumió que nuestro hijo estaba muerto. No me sorprende que haya querido acompañarle, suicidándose al poco tiempo. Las protestas parecían una vía de darle sentido a nuestra vida, pero no por mucho tiempo. Y sin mi esposa no tenían ningún sentido. Aquí estoy, pobre diablo, que deambula por las calles sin absolutamente nada que perder. Es hora de intentar abrir los ojos de tanta gente como pueda y morir en las garras de ellos. Camino a la estación del metro y desciendo las escaleras eléctricas de esta, con lágrimas marcando líneas en el camino que trazan sobre la mugre que cubre mi rostro. La gente parece percatarse poco de mi presencia. Es normal. Para casi todos en la capital, estar sucio y vestido en harapos es casi sinónimo de invisibilidad, y la poca gente que parece percatarse de mí me observa con una mezcla de recelo y asco mientras pretenden alejarse lo más posible. Debe ser aún más repelente que mi aspecto físico la embarazosa acción de estar llorando. Para todas las personas en el andén no soy más que otro vago inmundo y maloliente que ha salido de algún lugar de las cloacas de la ciudad. Hora pico en la línea del metro que cruza de lado a lado la ciudad, usada principalmente por la gente que quiere llegar a la Universidad Nacional. Al momento que llega el tren a la estación, observo cómo la gente se arremolina en torno a las entradas. Me uno al flujo de las personas que pretenden entrar a razón de empujones e insultos. Sin embargo, entro con relativa facilidad dada la repulsión en los usuarios que se encontraban en derredor mío. Comienza mi discurso. Comienzan las que probablemente sean mis últimas palabras, y así estaré hasta quedarme sin saliva el día de hoy, repitiéndolo ante todas las miradas que ven al indigente que reclama, grita y llora ante la cara de los desconocidos. Expongo a todos mis preocupaciones, explico cómo el gobierno se aprovecha del dinero de todos, cómo nos exsanguinan teniéndonos esclavizados, idiotizados, cómo venden los recursos al extranjero, cómo es que nos aplaca a todos los que estamos inconformes a la fuerza, cómo fue que con la mano en la cintura desaparece a nuestros hijos e hijas, cómo viola a nuestras mujeres en sus revueltas. No menciono que sean demonios, solo comento de las injusticias, de cómo es que han apagado así las revueltas siempre, cómo nos aniquilan por mantener su propio orden, por mantenernos callados y obedientes mientras nos roban dinero, recursos, dignidad y vida. Venden nuestro petróleo, destruyen nuestras leyes de trabajo, nos esclavizan e imponen sin número de impuestos, destruyen el sistema de pensiones y nos dejan en la ruina. Comento cómo es que es insólito vivir en una nación en la que debemos tener miedo de salir por las calles, en la que no sabemos si nuestros hijos regresarán con vida por las noches, en aquella sociedad donde nos obligan a sobrevivir a través del robo, y cómo es que todos los ciudadanos que pretendemos resguardarnos en la ilusión de la seguridad que brindan las cuatro paredes de nuestra casa, vivimos dormidos ante estas realidades, de cómo nos niegan los derechos más básicos de la vida, y finalmente cómo es que todos nosotros que huimos a esas realidades somos por un número, muchísimos más que los militares y los policías con los que quieren someternos. Sé que es una lucha perdida, pero quisiera despertarlos a todos en estos vagones, cambiando en cada estación de vagón, recorriendo la línea una y otra vez. Hay quienes se ríen, hay quienes me escupen en la cara, hay quienes se enternecen conmigo al momento en el que me quiebro y lloro nuevamente por la pérdida de mi esposa y mi hijo. Finalmente también hay quienes me observan con odio. Veo el destello escarlata atrás de ese iris falso y le veo a un sujeto que incesante escribe en su teléfono mientras me mira con saña. A su lado hay un joven médico que me observa con atención. El primero se inclina desde donde está de pie para decirle algo entre risas siseantes, como si fuera una serpiente. Solo alcanzo a escuchar: a esos 43 los mataron por revoltosos. Mientras el médico frunce el ceño con disgusto al escuchar esto, negando efusivamente con la cabeza. Tan cerca la esperanza de la perdición en este lugar entre la tierra y el infierno. Se abren las puertas y ante ellas 4 oficiales de policía se observan a la expectativa. Sabes que venimos por ti, viejo.
me dice uno de ellos, oliendo en su aliento los aromas del infierno. Mi cara de terror solo refleja que lo sé. Es tiempo de regresar con mi familia. Moriré de pie y no de rodillas. Ven en calma con nosotros, viejo. No queremos hacerte daño frente a esta gente. El condicional me decía lo que era obvio ya para mí. Salí despacio mientras me tomaba uno de ellos del brazo. Nadie lo podía ver, pero me clavaba sus largas uñas con desprecio, insertándose en la piel de mi brazo. Ojalá haya despertado a mucha gente con mis últimas palabras. Volteé una última vez a mirar el interior del vagón. Hay personas riendo con nerviosismo. Personas que empiezan a platicar cosas sin trascendencia alguna y personas plenamente dormidas. Veo el mismo sitio de antes y observo al ejecutivo del teléfono sonriéndome sartónicamente. Sin embargo, siento que mi muerte vale la pena cuando observo al joven médico enjugándose las lágrimas de los ojos, mientras me despide a mi salida afirmando con la cabeza. Qué difícil es la vida con miedo, ese miedo paralizante que no te deja moverte por el temor a lo que puedas encontrarte en la esquina, por lo que puedas toparte en los ojos de la gente que comparte contigo la calle. Qué horrible es no sentirse seguro en una ciudad rodeado de millones, en la que no sabes qué tipo de monstruos acechan en las mentes de la gente. Los monstruos son reales y los fantasmas también. Viven dentro de nosotros y a veces ellos ganan, dijo Stephen King alguna vez. Esa tierra que me vio nacer es un lugar donde queda patente esta frase. Hoy estamos a tiempo para suscitar un cambio, aun cuando esto sea tan difícil por la situación geopolítica. Es algo que debe hacerse en las próximas elecciones. Es responsabilidad de todos buscar que el cambio exista, y ojalá que cuando estén en la mampara de votación recuerden el miedo que da sentirse inseguros, el mismo miedo que se siente cuando no sabes si tus seres queridos volverán sanos y salvos a casa después de un día de trabajo. Si te ha gustado la historia, dale like, suscríbete y comparte. Búscanos en Facebook, Twitter y Writer Amino. Esto fue Colectivo Paranoia. Al final nos despertamos y nos dimos cuenta que nunca estuvimos ahí.